Hola amigos, muy buenos días. Siempre hay momentos en nuestra vida que necesitamos volvernos a Dios y que por diferentes actitudes rebeldes, desobedientes ante Dios, perdemos nuestra comunión con Él. Dejamos de ver a Cristo en el centro de nuestra vida y siempre habrá la oportunidad de regresar a una renovación de nuestro pacto con Dios. Vamos a ver la experiencia de Nehemías. Hoy estamos iniciando el libro de Nehemías y sin duda alguna que será una lectura muy interesante porque Nehemías viene a agregarse a la historia del pueblo de Dios unos años después de que los babilonios habían conquistado Jerusalén, habían destruido el templo, se habían llevado una cantidad de judíos a Babilonia. Tiempo después llegaron los persas que conquistaron a Babilonia y es así como Nehemías acaba en la corte del rey Artajerjes, que era el rey de Persia. Y estando Nehemías probablemente unos 140 años después del exilio de los judíos, que tiene noticias de Jerusalén, y veamos lo que sucede en este capítulo. Nehemías capítulo 1, leo para ustedes, dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Esta historia de Nehemías llama mucho la atención porque remarca la sensibilidad de Nehemías frente a la situación de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué tiene de especial Jerusalén? Bueno, que Dios le permitió a David conquistar esta ciudad y en el tiempo David hizo de Jerusalén la capital de la nación judía. Y posteriormente vino Salomón y Dios instruye a Salomón para que ahí le edifique el templo. Y recordemos que Dios dijo: este es el lugar que yo he escogido, en el que yo voy a habitar. El templo de Jerusalén sustituye al tabernáculo, que era el lugar donde Dios descendía una vez al año a través de una nube y dialogaba con el sumo sacerdote y daba instrucciones a su pueblo. Ahora ya no es el tabernáculo, ahora es el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén tiene un significado muy especial, significa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así es que cuando Nehemías está escuchando de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén, su corazón se desgarra, le profunde un gran dolor. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo en el corazón de Nehemías una sensibilidad de darse cuenta que lo que era realmente valioso para la nación judía ahora está destruido. Por esa razón, cuando él tiene noticias de cómo está la ciudad, dice que él se sienta a llorar, hace duelo, ayuno por varios días. Y entonces hace una oración muy bonita que comparto con ustedes. Ahí en el capítulo 1 dice: entonces Nehemías oró y dijo: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en ese siervo tuyo, que de día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Te suplico lo que le dijiste a su siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Yo les invitaría a que tomen una pluma y subrayen una parte muy interesante en el versículo 9, donde Nehemías está recordando la instrucción que Dios le dio a Moisés
hablando del lugar donde Dios quería habitar, que en ese momento era el templo de Jerusalén. Y dice que yo los recogeré del lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ese era el valor que Nehemías encontraba en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. No era el valor del inmueble, era la presencia de Dios en medio de la vida de su pueblo. Nehemías está afligido porque sabe que la nación ha pecado. Recordemos que el reino del norte, Dios permitió que los asirios lo conquistaran y se los llevaran cautivos porque habían sido idólatras. Habían ido tras los dioses paganos. Posteriormente Dios permitió, o Dios usó al rey de Babilonia para que igualmente hiciera lo mismo con Judá, porque los judíos habían sustituido al Dios de Israel por los dioses paganos. Y Nehemías lo sabe y eso le duele y forma parte de su oración y confiesa y dice: confieso que nosotros los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido, hemos desobedecido tus mandamientos. Qué importante es que nosotros podamos ser sensibles y darnos cuenta que parte de nuestra naturaleza tiende a desobedecer a Dios, tiende a ofender a Dios. Y yo le pido que lo vea de esta manera. No es simplemente cometer el pecado o hacer la maldad y que eso sea lo malo, no, y que eso sea lo horroroso de esta situación. Lo horroroso de la situación es que esto que hacemos ofende a Dios, al Dios de los cielos, al creador de este mundo, al Dios temible. Despertamos la ira de Dios, y la ira de Dios había caído sobre su pueblo para llevarlos cautivos por otras naciones. Nehemías de pronto ve toda esta realidad y se espanta, se atemoriza, se sienta para llorar, para ayunar, y hace esta oración hermosa. Pero no solamente confiesa a Dios como el Señor de los cielos, el Dios grande y temible, también pide perdón y finalmente recuerda. No es que le recuerde a Dios, recuerda para sí mismo las palabras que Dios le dio a Moisés y le dijo: es que si tú me obedeces, si tú guardas mis mandamientos, yo te prosperaré y yo te guardaré. Pero si tú me desobedeces, entonces te dispersaré. Dice: pero tú también has dicho que si nosotros nos volvemos a ti, entonces tú nos perdonarás y nos recogerás de donde estemos dispersos. Queridos amigos, ¿cuál es la reflexión de esta mañana? Tiene que ver en qué lugar estás tú. ¿Qué sensibilidad hay en tu corazón para reconocer que posiblemente estás alejado de Dios, que posiblemente tu relación con Dios se ha enfriado? Y que igual que Nehemías de pronto te das cuenta y reaccionas y entonces caes en oración ante Dios diciendo: Señor, perdóname porque he descuidado mi relación contigo, porque he caído en desobediencia, porque he caído en idolatría, porque he amado más las cosas y las personas que me rodean en lugar de amarte a ti, porque he gastado mi tiempo y mi dinero en cosas que no eres tú, en personas que no eres tú, y eso me ha desviado de mi amor y mi devoción a ti. Qué importante es que podamos ser sensibles y darnos cuenta cuando de pronto hemos sido insensibles a la presencia de Dios. Los judíos veían en el templo la presencia misma de Dios en medio de ellos, y que curiosamente, cuando vino el Señor Jesucristo pasando por el templo, sus discípulos le dijeron: mira, Señor, ¿ya viste qué hermoso edificio? Y Jesús les dijo: bueno, este mismo edificio yo puedo derrumbarlo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba de sí mismo, y es que para los judíos era el templo, para nosotros es la figura del Señor Jesucristo. Para ellos el templo era la presencia de Dios, para nosotros es la presencia del Señor Jesucristo. Y qué importante es que hoy podamos reconocer nuestra relación con Jesucristo, pedir perdón, reconocerlo como nuestro Salvador para recibir el perdón de Dios, reconciliarnos y vivir esa íntima comunión con el Padre. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy podemos iniciar la lectura de Nehemías. Rogamos de tu gracia para que al leerlo podamos comprender su mensaje a nuestra vida como lo es el día de hoy. Señor, yo te ruego por las personas que miran este video, que tú les des la sensibilidad para mirar al profundo de su corazón y darse cuenta
que tal vez han perdido esa conexión contigo, que tal vez se han enfriado en su relación contigo. Permíteles descubrir, ver la realidad de su corazón, ver esa desobediencia, esa terquedad, esa necedad, eso que está ahí, que está estorbando en su comunión contigo. Dales esa sensibilidad para que puedan ellos romper en llanto, romper en ayuno y oración, buscando tu perdón, buscando la reconciliación contigo, renovación del pacto, porque tú eres un Dios fiel, como dice Nehemías. Tú guardas el pacto con los que te buscan, con los que te aman. Y si nosotros hoy día te buscamos en el nombre de Jesús, sin duda alguna que tú perdonarás nuestro pecado. Queremos estar en paz contigo. Ayúdanos, guíanos a que podamos cobijarnos bajo el Señor Jesucristo. Que su sangre preciosa se derrame en nuestra vida para perdonar nuestro pecado y que podamos estar en esa íntima comunión contigo. Te alabamos, Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.